Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean ustedes bienvenidos aquí al programa Capacítate. Estamos en la edición de octubre. Estamos ahorita con un video grabado. La idea es dárselos a conocer con un tema que está de novedad. Tenemos como invitado al buen Bertín Gutiérrez. Ya lo han conocido, lo hemos presentado en algunos Capacítates presenciales. Sin embargo, ahorita decidimos participar con él para poder hablar un poquito desde su expertise en la parte de beneficiario controlador. ¿Qué advertimos de lo que ahorita está sucediendo en el medio? ¿Qué se ha dado a conocer por parte de los tribunales? Y al final la lámina que estamos presentando es un plan de acción que proponemos. Hay que ser muy cautelosos con ese tipo de obligación, porque hasta que no tengamos una multa por parte de la autoridad es cuando sabemos en realidad cómo es que nos encontramos en cuanto a esta obligación. Mi estimado Bertín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar. La siguiente diapositiva prácticamente es lo que siempre les indicamos. Cualquier comentario que hagamos aquí es de manera generalizado. Cualquier situación específica sí es necesario que nos contacten para poder nosotros darles la asesoría adecuada y de manera contundente hacia el contribuyente que representan. Antes de comenzar, nada más me gustaría comentarles, el día 24 de octubre tenemos el evento de precierre contable, fiscal y legal. Ya tenemos muy pocos lugares en la parte presencial, en la parte online es ilimitado. Aquí está el link para que se puedan registrar. En caso de que no tengan membresía o asesoría continua, nosotros los contactaremos a fin de que puedan tener el espacio para este curso. Es un curso pensado para 3 horas por el contenido, y créanme que cada año el material que damos les sirve a las empresas para prepararse para el cierre y para declaración anual. Comenzamos con beneficiario controlador. Le cedo la palabra al buen Bertín, pero estamos aquí en colaboración los dos para abonarle a la presentación. Sí, gracias Luis. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo fraternal. Bueno, vamos a empezar con este tema que bueno, ya no es nuevo. La verdad es que como muchos de ustedes saben, ya entró en vigor esta obligación desde enero del 2022. Es decir, ya vamos casi para 2 años conviviendo con esta obligación. Y la verdad es que pues seguimos encontrando que todavía hay muchas empresas que van atrás en el cumplimiento de esta obligación. Mucho en parte por la forma en la que está configurada la obligación, que pues como tal no hay una declaración informativa que tenemos que estar enviando a la autoridad periódicamente, y eso pues obviamente pues ha significado que algunas empresas lo vean como una obligación opcional, ¿no? Cuando no lo es. Por ahí el día de ayer ya se publicaron y estuvieron seguramente ya ustedes viendo una serie de noticias en donde se alerta a los contribuyentes de que el SAT pues ha empezado a multar de forma masiva por el envío o no envío más bien de la contabilidad electrónica. Y bueno, la verdad es que estas obligaciones o este tema en particular pues no es nuevo realmente, ¿no? La obligación de enviar la contabilidad electrónica, así como este tema de beneficiario controlador, llevan ya desde siempre en la legislación, y más bien ha sido por un descuido de parte de las compañías o por una idea de es que no va a pasar nada, hasta que pues ya estamos viendo que efectivamente está pasando. Entonces es algo que hemos venido anunciando ya desde hace mucho tiempo. La verdad es que las autoridades fiscales cuentan con una batería pues muy amplia de infracciones y sanciones que pueden imponer a los contribuyentes, y que efectivamente pues suponen un método recaudatorio bastante importante para ellos. Y bueno, pues no está de más que por esa misma razón revisemos otra vez este tema de beneficiario controlador y nos anticipemos a las multas, ¿no? El tema de contabilidad electrónica, la verdad es que las multas son muy chiquitas en comparación con este tema de beneficiario controlador, que ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle, pero tenemos multas que van desde 800,000, 500,000 pesos a 2 millones de pesos, ¿no? Entonces ahí sí ya realmente cambia mucho más la cosa. Y si estamos viendo una actividad recaudatoria importante por parte del SAT en temas tan básicos como envío de contabilidad electrónica, pues bueno, esperamos un accionar más importante de su parte en este tema, ¿no? Bueno, ya pasando a la materia como tal, pues bueno, hay que recordar en términos generales que esta es una obligación
que deriva de recomendaciones y de compromisos internacionales. Es decir, no es una obligación que se le haya ocurrido al Estado mexicano como para tratar ahí de establecer algún tipo de controles adicionales a los contribuyentes, sino más bien es una atención a un compromiso que México adquirió pues por pertenecer a la OCDE, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esta obligación pues está configurada a partir de la legislación, bueno, no es legislación, sino de las recomendaciones internacionales y de las buenas prácticas que ha emitido la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo especializado en la emisión de pues normativa internacional en el tema de prevención del lavado de dinero. Entonces, en ese sentido, México ha adoptado pues estas recomendaciones, obviamente tropicalizándolas al campo de acción nacional, de acuerdo pues a la configuración que tiene como tal el Estado para poder legislar al interior del país. En ese sentido, en México, y estas reglas son sumamente importantes que las tengamos bien claras, en México existen reglas específicas para hacer la identificación de los beneficiarios controlados de las compañías, y son estas tres que están ustedes viendo. Estas tres reglas, digamos que no las podemos aplicar de forma indistinta, sino tenemos que seguir un orden específico para hacer la identificación. Esto quiere decir que tengo que empezar por la regla de beneficio económico, que es la principal regla, porque acuérdense que la intención de esta obligación es que le informemos a las autoridades fiscales quiénes son los dueños de los beneficios económicos que están generando las empresas. Y entonces, por esa misma razón es que tenemos que partir de la primera regla, que es identificar quién es el beneficiario económico de las compañías. Entonces, en esta regla, digamos que lo relevante y a lo que le tenemos que poner especial atención es que tenemos que identificar a la persona física o grupo de personas físicas que están obteniendo los beneficios económicos que se producen por parte de una compañía. Y aquí no importa que esas personas físicas se encuentren o no se encuentren en el país, justamente por este alcance global que les estamos platicando que tiene esta obligación. Entonces, si de repente yo tengo una compañía aquí en México que por su estructura depende de una matriz que está ubicada en el extranjero, pues evidentemente tengo que hacer ese análisis global de la estructura corporativa para llegar hasta la matriz donde están atrás alojadas las personas físicas que al final de cuentas son las dueñas de todo este paraguas o este grupo corporativo. Esa es la intención inicial de la norma. Ahora bien, existen evidentemente supuestos en los cuales pues no vamos a poder llegar a hacer esta identificación por una diversidad de razones, como puede ser el caso de que esta entidad global, que al final de cuentas es la matriz o la holding de todo el grupo, pues sea una empresa pública, por ejemplo, ¿no? Y entonces en esos casos evidentemente hay un tratamiento específico que se tiene que llevar a cabo para correr a la identificación de estos beneficiarios controladores, pero bueno, la idea general es que sí o sí tenemos que correr el análisis a partir de las estructuras globales. Cualquier otra interpretación que pretenda, digamos que evitar que corramos ese análisis global y que lleguemos hasta el último eslabón de la estructura y que tenga por objetivo evadir la identificación de los dueños de toda la estructura global, pues evidentemente va a ser incorrecta, ¿no? Desafortunadamente en el medio la verdad es que hay una serie de criterios, de asesores que pues tratan de llevar a las compañías a evitar hacer este análisis global a conciencia, y bueno, pues la verdad es que lo vamos a empezar a ver ya en los próximos meses, muy probablemente ya para 2024, cuando ya venga una acción de fiscalización mucho más importante por parte del SAT,
que bueno, pues evidentemente este tipo de criterios no tienen fundamento legal y evidentemente van a conducir a que tengamos pues problemas y con ello multas, ¿no? La segunda regla de la que tenemos que echar mano, si es que por alguna razón no pudimos identificar a alguien en uso de la regla de beneficio económico, es esta regla de control. Y la regla de control tiene 3 supuestos específicos, los están viendo en pantalla. Básicamente lo que nos interesa saber es quién es la persona física que ejerce control verdadero sobre las estructuras. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos que saber quién es, quien tiene la facultad para imponer decisiones dentro de la compañía en México, o quién tiene derecho a votar aquí también en las estructuras en México en más de un 15% del capital social, y por último, quién tiene la facultad de tomar las decisiones importantes dentro de la compañía. Estos 3 puntos, al igual que las reglas en su conjunto, tienen que irse corriendo en cascada y en orden. Esto significa que tenemos que empezar por identificar o hacer el análisis del inciso A y así ir bajando sucesivamente. En dado caso de que no podamos encontrar a personas físicas que reúnan estas 2 características, entonces de forma residual y extraordinaria me voy a ir a esta regla residual que está establecida en la resolución miscelánea fiscal aquí en México, en donde voy a poder identificar como beneficiario controlador a mi administrador único o al consejo de administración en México. Insisto, esta es una regla residual que solamente es aplicable en dado caso de que no haya podido encontrar a alguien en uso de las 2 reglas que acabamos de platicar, pero no es una regla y no es una posibilidad que podamos tomar desde el principio. Obviamente, para poder llevar a esta conclusión tengo que tener el soporte documental suficiente, que es justamente lo que nos va a dar, digamos, que el sustento legal frente a los actos de autoridad que tengamos que soportar para verificar el cumplimiento. A ver, pero aquí nada más hay que dejar bien claro. Normalmente lo que nosotros hemos hecho aquí en Sartax es la parte de busquemos identificar a los beneficiarios controladores de la misma manera como comenta Bertín. ¿Cuál es la complicación que hemos visto en las empresas? Que no fluye la información y respuestas como quisiéramos aquí de manera local. Entonces aquí lo que nosotros queremos con esta presentación es poderles dar a ustedes esa advertencia de sí, ya se hizo un trabajo, primer nivel no se pudo documentar, tuvimos que irnos a segundo nivel, sí, sin embargo seguimos advirtiendo, no es lo ideal que te va a esquivar en su momento las posibles multas. ¿Por qué? Porque el procedimiento ya lo marcó muy bien Bertín. El hecho de que tengas obstáculos para obtener información por parte, bueno, el documentar el segundo nivel ahorita tentativamente solamente es para que en caso de que tengas una auditoría por parte de la autoridad, pues tengas algo que presentar en tiempo suficiente y en caso de que no te puedan proveer de la información que debe de ser. Pero entonces siempre la métrica debe de ser reunir primer nivel. No es opción el que no tengas primer nivel, vámonos a segundo nivel, no. Para que no vayamos a entender eso con aquellos clientes en los que ya hemos hecho este trabajo, en donde en la mayoría el obstáculo siempre es la parte de la información y comunicación por parte del corporativo. Sí, es un punto importante, ahorita lo vamos a analizar más a detalle en el plan de acción que les estamos proponiendo para revisar pues, que al final de cuentas estemos cumpliendo con esta obligación. Pero bueno, pasando ahí más o menos por el sentido de la presentación, es importante, y por eso hacíamos el comentario al principio, hay que destacar que el pasado 22 de septiembre de este año, ya la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunció respecto de la validez constitucional de esta obligación. Entonces también por ahí muchas empresas estaban esperando, ¿no?, un poquito a ver
pues qué iba a pasar ahí con la Corte para ver si se terminaba por validar o no esta obligación. La realidad es que también ya lo veníamos diciendo desde hace mucho, este tipo de compromisos internacionales, la tendencia jurisprudencial en México es que terminan por validarse porque pues al final de cuentas es un compromiso adquirido por México para estar dentro de los estándares internacionales y parecía muy difícil que se diera lo contrario, ¿no? Adicionalmente, este criterio de la Corte casualmente se da pues unos días antes de que ya como tal en Estados Unidos se anunciara que la obligación entra en vigor allá en Estados Unidos a partir de enero de 2024. Entonces digamos que no es casualidad tampoco, ¿no?, que la Corte se haya pronunciado en el sentido que lo hizo, y una vez más se confirma lo que acabo de platicarles, que efectivamente pues obviamente al ser un compromiso internacional pues la tendencia ya indicaba que íbamos a llegar a este punto de cumplimiento en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, este tema de Estados Unidos es relevante. ¿Por qué? Porque muchos de los contribuyentes que operan aquí en México pues tienen de alguna manera alguna interacción con Estados Unidos, y la idea es que pues podamos hacer el análisis de forma coordinada pues entre todas las entidades del grupo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el objetivo aquí es que haya intercambio de información entre las autoridades fiscales de los diferentes países. Entonces es muy importante que estemos coordinados todos para que la información que vayamos a presentar pues sea la misma en todos casos, obviamente con algunas salvedades que vamos a platicar ahorita, ¿no? Aquí nada más, oye, pero mi beneficiario no tiene nada que ver con Estados Unidos. También se muestra con la intención de que vean la seriedad con la que viene esta obligación, no solamente para México, sino también a nivel internacional. Sí, efectivamente no es que digamos, oye, ya porque está en Estados Unidos ya nos tengamos que preocupar, no es tanto así, sino más bien el mensaje es, y esto es, insisto, por la forma en la que tradicionalmente ha operado México. Cuando se validan las cosas en Estados Unidos, entonces ahí sí ya viene la fiscalización, digamos que ya general a todos los contribuyentes en México, ¿no? Obviamente esto se da pues por la interacción que hay con el mercado americano. Entonces sí estamos esperando que con el precedente de la Corte y con la entrada en vigor de la obligación en Estados Unidos, pues ya tengamos, digamos que una actividad pues mucho más específica por parte del SAT. Ya es pasando específicamente al plan de acción. Bueno, aquí es importante que todo esto que estamos platicando lo tengamos plasmado en documentos, ¿no? Es decir, no basta con que nosotros tengamos una hoja o un memo donde tengamos una manifestación bajo protesta, decir verdad, de que estas personas son mis beneficiarios controladores, sino en México tenemos que cumplir con algunos otros requisitos, y obviamente estas son las diferencias que vamos a ir encontrando país a país, ¿no? Es decir, en muchos otros casos, en algunos otros países europeos, en países latinoamericanos, seguramente estas obligaciones o estos entregables que hay que presentar a la autoridad, pues evidentemente no van a existir. Por eso les decía que, si bien es cierto, tenemos que hacer la verificación en conjunto. Esto significa partir de la misma información a nivel global. ¿Por qué tenemos que partir de la misma información? Pues porque la estructura global debería de ser la misma que voy a presentar en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón y donde sea. Entonces, a eso nos referimos con hacer el análisis de forma coordinada, que partamos de la misma base de información, obviamente ajustándonos a las reglas de procedimiento específicas para cada país. Y justamente este plan de acción tiene por objeto adecuarnos a esa realidad mexicana, ¿no?, o de aquí de nuestro país. Y esto quiere decir que en México el punto o el entregable me parece mucho más importante para el análisis y el cumplimiento adecuado de esta obligación es contar con una identificación adecuada de los beneficiarios controladores, pero que esté debidamente documentada en un manual de procedimiento interno.
Este manual de procedimiento interno, ¿por qué es relevante? Pues porque básicamente ahí voy a establecer las medidas o el procedimiento estandarizado que al interior de la compañía voy a seguir para poder dar cumplimiento efectivo y oportuno a esta obligación, pero ahí mismo voy a tener que documentar y transparentar qué fue la información que yo tomé en consideración para poder llegar a determinadas conclusiones. Acuérdense que este punto es súper importante y tiene sentido. Esta obligación, insisto, y como lo platicábamos al principio, si bien es cierto es un compromiso internacional, comparte muchas bases de la materia de prevención del lavado de dinero. Por eso hablábamos de la relevancia que tiene Gafi en este proyecto de obligación. Entonces, por esa misma razón es que en México se creó esta obligación de contar con este manual para poder dar cumplimiento a la misma. Esto significa que yo no puedo darle a la autoridad nada más un documento donde bajo protesta de decir verdad identifique a alguien como beneficiario controlador si es que no le estoy dando el soporte documental que tomé en consideración para llegar a determinada conclusión. Entonces, insisto, este documento es fundamental para que podamos demostrar que la conclusión y la identificación a la que estamos llegando efectivamente es correcta. Por último, evidentemente, tenemos que cumplir con algunos datos que están establecidos en la propia miscelánea fiscal, datos personales de las personas físicas que fueron identificadas como beneficiarios controladores y que evidentemente junto con el manual y el resto del soporte documental van a conformar el paquete de cumplimiento que llegado el momento de que la autoridad nos lo requiera, pues nosotros podamos presentarlo. Entonces, estos puntos son, digamos que los que tenemos que tener súper en cuenta para que podamos hacer una evaluación correcta de nuestro cumplimiento de esta obligación. Y lo importante es, como decíamos, hay que prevenir y tener ya cumplido este punto. ¿Por qué? Porque acuérdense que la obligación, como está diseñada aquí en México, nos dice que si bien es cierto no hay una declaración informativa en la que tengamos que estar subiendo estos puntos, la realidad es que en cuanto la autoridad nos lo requiera, que puede ser en cualquier momento, nosotros nada más vamos a tener un periodo de 15 días que se pueden prorrogar por otro periodo igual para poder presentar esta información. Y créanme, y lo decía bien Luis ahorita, de todos los problemas que nos encontramos para hacer la documentación. Si no hemos sido capaces, en algunos casos, de que el corporativo entienda la magnitud del problema, y hay ocasiones en las cuales no podemos acceder a la información que tiene el corporativo y llevamos batallando con esto un año o más, imagínense cómo vamos a poder ser capaces de cumplir en 15, 30 días, ¿no? La verdad es que va a ser imposible que podamos sacar a tiempo el cumplimiento ya cuando tengamos un requerimiento. Por eso es que insistimos, hay que enfocarnos en la prevención para evitar caer obviamente dentro de los esquemas recaudatorios agresivos que tiene hoy en día la autoridad fiscal. De hecho, aquí es muy importante, si nos regresamos un poquito a la anterior, este plan de acción que estamos proponiendo aquí por parte de Sartax en colaboración con el Buen Bertín, digamos que es la versión 2.0 al plan de acción que ya habíamos nosotros propuesto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este momento le estamos incrementando el alcance para un cumplimiento total por parte de la empresa. Eso quiere decir que lo que está buscando Sartax en este momento es ponerse la camiseta por parte del cliente y así hacerle entender al corporativo la necesidad de tener la información de manera preventiva, más no de manera reactiva, porque de manera reactiva ya nos queda claro que el tiempo no va a ser suficiente para que puedas cumplir. Puede ser más costoso el esperarte a que te proporcionen la información, ahorita hacer el intento en colaboración con nosotros de sensibilizar al corporativo, a tu contraparte en el extranjero, de que esa información es sumamente importante de que la tengas disponible. Ahora, también lo que puede servir, como todo viene ya desde acciones internacionales,
como lo comentaba el buen Bertín, entonces no son ajenos a este tipo de obligación los países o tus contrapartes en el extranjero. Si lo atacas desde allá, es más fácil que puedan entender el por qué necesitas este tipo de información. El hecho de que tú muestres y en esquema, si quieres esquematizado, lo puedas mostrar cuánto representa el tipo de multa, son de las más caras estas obligaciones, y por eso hacemos este hincapié cada que nos sentamos con ustedes o en cada curso o evento que tenemos. La parte del manual que comenta Bertín, la parte de las cédulas, todo al final termina siendo parte de tu contabilidad. Entonces, el que no tengas cierta información dentro de tu contabilidad, pues ya de entrada también ya tienes un riesgo que también hay que estar también al pendiente, ¿no? Es otro punto que también nos sirve para atacarlo con el corporativo, para decirle el por qué es necesario tenerlo disponible y no esperarnos hasta que la autoridad lo requiera. Sí, y este punto es sumamente importante porque la realidad es que en muchos casos, de alguna manera, como muchos asesores tienen como que en mente que el tema se limita a la imposición de multas nada más, pero la realidad es que ya hemos visto ahorita en el presente que el SAT ya está pidiendo esta información como parte de los requerimientos, por ejemplo, para evaluar las solicitudes de devolución. Ya también está solicitando esta información para evaluar la procedencia de las renovaciones, por ejemplo, certificaciones de IVA, de autorizaciones en temas de comercio exterior. Es decir, esta información, como bien decía Luis, como forma parte de la contabilidad de las compañías, pues bueno, va a ser sí o sí necesaria que la tengamos, y evidentemente esto es lo que hay que compartirles y sensibilizar a los corporativos para que podamos acceder a esta información. Por eso también es muy importante y quisimos poner y destacar este tema de la entrada en vigor en Estados Unidos, porque la verdad es que también pues a nivel corporativo global, siempre cuando Estados Unidos ya implementa determinadas acciones, pues es mucho más fácil que el resto como que vaya actuando en consecuencia. Créanme que, perdón Luis, por algo tiene sus propias reglas Estados Unidos, entonces sí es pionero, y acuérdense que México pues prácticamente lo que hace es copiar y pegar cosas de otros países. Pongamos mucho esta advertencia al corporativo, nos sumamos si quieren en cualquier llamada para explicar cómo está cambiando el servicio que estamos proveyendo. La verdad es que lo que estamos buscando ahorita con los clientes actuales con los que ya se trabajó es la versión 2.0, que es la parte de cumplimiento total. Hacer ese intento adicional para documentarlo como debe de ser. Aquellos que se han documentado a segundo nivel con nosotros o con algún otro asesor, créanme, es un salvavidas, pero no los va a salvar. Al final de cuentas, sí puede terminar en la multa, que es la posibilidad mayor. Entonces, cuiden mucho sus detalles, adviertan muy bien al corporativo y al menos quédense con ese cartucho de te lo dije, si es que en algún momento se llega a dar esta situación. Sí, y bueno, también tengan en consideración que la evaluación, obviamente, de esta obligación cambia a partir de la definición de la Corte, ¿no? Porque la verdad es que también hay que decirlo, si uno revisa quizás la obligación, pues quizás de inicio parecía que había información ahí que sensible, de alguna manera pues no podías compartir y demás, ¿no? Entonces también por eso pues de alguna manera se abordaba un poco el estudio o el análisis de forma un poco más quizás limitada, pero ahora evidentemente con la determinación de la Corte, pues eso nos lleva a reevaluar, ¿no?, la forma en la que se tiene que dar cumplimiento, y por eso me parece que el comentario de Luis es bastante relevante y habla sí evidentemente de una actualización, ¿no?, al nivel de cumplimiento que tendríamos que estar pues teniendo, obviamente a partir de el cambio, o bueno, más bien de la definición jurisprudencial que ha dictado la Corte, que acordémonos que pues al final de cuentas la Corte, como máximo intérprete constitucional y jurídico en este país, pues nos va determinando pues cuáles son las acciones que tenemos que seguir, ¿no? Por eso quizás traemos obviamente de nueva forma este tema, ya un poco más aterrizados en la realidad jurisprudencial que se está dictando en México, ¿no?
Punto importante, tengan la confianza de que podemos acercarnos con sus corporativos. Hemos estado teniendo muchas llamadas con oficinas centrales en el extranjero, y créanme que una vez que platicamos con ellos y que transmitimos de manera adecuada, pues evidentemente cuál es pues el sentido de la norma y cómo se están dando las cosas en México, podemos encontrar y avanzar bastante bien pues con el cumplimiento de esta obligación, ¿no? Entonces no duden en llamarnos, y con todo gusto nos podemos sumar ahí para hacer la gestión directa con corporativo. Además, la mayoría de las empresas en el extranjero ya saben lo complicado que es la autoridad aquí en México. Entonces, de la manera adecuada como lo comuniquemos en conjunto con ustedes, yo creo que podemos tener un porcentaje de éxito mayor a lo que se ha tenido al momento, ¿no? Sí, y bueno, por último, les queremos dejar pues estos hacks o tips, ¿no? Ahí que tenemos que considerar para dar cumplimiento con esta obligación. Y bueno, como les decíamos, los hemos estado platicando a lo largo de esta charla. Pues bueno, evidentemente el aspecto más importante es hacer esta identificación de forma coordinada con las filiales. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para que haya homologación en la información que vamos a presentar en México. Insisto, por esta visión global de cumplimiento que trae implícita esta obligación, al existir la posibilidad de que haya intercambio de información. Entonces, eso sí o sí nos tiene que llevar a hacer el análisis de forma coordinada con nuestro corporativo y con el resto de las filiales, para que, partiendo de la misma base de información, podamos tropicalizar el cumplimiento al plano nacional. Entonces, súper importante que nos sumemos con corporativo, que estrechemos lazos con ellos y que lleguemos a una buena conclusión. También es súper importante que nos apeguemos a la normativa internacional. Hay muchos asesores que están ofreciendo paquetes de cumplimiento entregables aquí nacionales, que se alejan de estas disposiciones internacionales o de las recomendaciones que ha emitido OCDE y Gafi a nivel internacional. Acuérdense que, y está establecido expresamente en el artículo 32b quater del Código Fiscal de la Federación, en el último párrafo, específicamente se dice que para la interpretación y el cumplimiento de esta obligación tenemos que remitirnos a las recomendaciones internacionales de la OCDE y de Gafi. Entonces, tengan por favor siempre en cuenta que tengo que analizar no solamente las disposiciones nacionales, sino las tengo que analizar a la luz de los compromisos internacionales, lo que refuerza la primera recomendación que estamos destacando en este momento. También recuerden que es importantísimo que documentemos adecuadamente el procedimiento que seguimos para llegar a la conclusión de que determinada persona es beneficiario controlador o no de mi compañía. ¿Esto cómo se hace? Pues se hace a través de este manual que viene establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal en México. Y bueno, la idea es que ahí, insisto, transparentemos toda la información que consideramos y que tomamos en cuenta para hacer la conclusión o la identificación. Sumamente importante. Acuérdense que en México hay multa por haber identificado incorrectamente a los beneficiarios controladores. Entonces, la forma en la que la autoridad va a verificar que efectivamente la conclusión o las personas que le estoy diciendo son mis beneficiarios controladores, efectivamente lo son, pues es a través de este manual y a través de este soporte documental o este expediente que tenemos que tener, que es justamente el que les estamos proponiendo como parte del plan de acción que estamos presentando. Entonces, es un must para todas las compañías que tengan estos documentos súper completos a partir de estas recomendaciones que estamos platicando. Por último, y este también es un tema súper importante, acuérdense que la contabilidad en México tiene que estar en idioma español sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Oye, es que fíjate que mis documentos, pues como provienen de Alemania,
parte de ellos porque pues intervienen empresas que están constituidas en Alemania, pues fíjate que el corporativo me está mandando pues las actas en alemán, ¿no? O las credenciales o las identificaciones pues vienen en algún otro idioma. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esos documentos tienen que estar traducidos al idioma español. Y aquí acuérdense, y esto es súper importante, todos los documentos públicos que pretendamos darle efectos en México, que provengan de autoridades en el extranjero, tienen forzosamente que estar apostillados, sí o sí. ¿Qué es la apostilla? Básicamente es una validación de parte del país que los está emitiendo, que efectivamente el documento fue expedido por ellos. Esa apostilla es un trámite francamente muy sencillo, es una como certificación que expide la autoridad del país y bueno, en cada caso es diferente la forma en la que se lleva a cabo, pero sí ténganlo muy presente, documentos públicos sí o sí tienen que estar apostillados, si no, no tienen validez en México. Hay un tratado que justamente habla acerca de los requisitos de los documentos apostillados, entonces nada más ténganlo presente, ¿no? Si no está apostillado el documento, muy probablemente no va a tener efectos aquí en México. Y por último, pues el tema de la traducción, acuérdense que sí tiene que estar traducido y la realidad es que normalmente cuando estamos hablando de documentos públicos, lo ideal es que efectivamente la traducción esté pues obviamente avalada por un perito certificado para que le dé validez pues obviamente a la versión en español. Tema sumamente importante porque también muy probablemente cuando la autoridad haga la evaluación y se tope con documentos públicos del extranjero, si no traen estos requisitos, pues evidentemente existe la posibilidad por ahí de que pueda cuestionar la validez de los mismos, ¿no? Entonces, insisto, estos son algunos tips que hay que tener en consideración para pues hacer el correcto cumplimiento, ¿no? Por último, pues bueno, les estamos proponiendo este plan de acción. Luis, no sé si quieras ahí comentar. Sí, es nada más en sumarse al plan de acción principal, el que les comentábamos. La verdad es que con los clientes con los que hemos trabajado tema de beneficiario controlador, nos vamos a acercar para ofrecerles la versión 2.0, que es la versión completa, intentar documentarlo como debe de ser a primer nivel y darle la forma con el manual que comenta Bertín para que se sume a tu contabilidad. También hay que estar conscientes de que hay cierta debilidad en la disposición como está ahorita en Código Fiscal de la Federación. Desde que te dirige a reglas internacionales ya encuentras ahí una posible laguna en donde sí es importante, como comenta Bertín, conocer también la disposición internacional. Y también va a haber un hecho que cuando la autoridad empiece a multar, pues en realidad también va a haber gente que no va a conocer muy bien la disposición. Entonces nosotros nos sumamos ahorita de manera preventiva, pero también en cualquier momento, si también ya te lo están requiriendo en algún trámite, nos podemos sumar de manera reactiva para ver cómo entregas la información, para ver cómo la vas a presentar y para también empezar a ver cómo está o dirigir la auditoría o al posible auditor en cuanto a los posibles requerimientos adicionales que te haga respecto a esta obligación. Ahora, con esta parte lo que queremos es eso, destacar que la forma no es lo único, la comunicación es importante. En esta versión 2.0 lo que estamos ofreciendo es eso, ponernos la camiseta del cliente y tratar de dar la comunicación como debe de ser, generarles ese cartucho a ustedes aquí de manera local en caso de que no haya éxito, al menos para que ustedes la responsabilidad la puedan compartir. Identificación adecuada de los beneficiarios, ya lo dijo muy bien Bertín, hay un procedimiento establecido, se tiene que seguir como debe de ser, documentar muy bien el momento en el que a lo mejor no pudiste hacer uno y te tuviste que haber ido a otro. El manual de reacción el manual y la reacción de resultados también es importante porque, como comentaba Bertín, no es que sea una obligación anual, no es que tengas que enviar alguna declaración, sino que debe de quedar ahorita un precedente de cómo lo documentaste y cómo lo debes de seguir documentando hacia el futuro en caso de que algo se mueva, ¿no? Al menos de manera anual lo que hemos visto es que tus auditores para efectos fiscales y financieros dentro del requerimiento te pide ese análisis de beneficiario controlador, cómo lo libraste, cómo lo documentaste, cómo estás con esa obligación y principalmente es por el tipo de multa y el riesgo económico que puede significar.
Al final la evaluación de riesgos y advertencias se va a dar con nosotros en caso de que nos encontremos algún detalle. Donde entramos nosotros es casi en los puntos medulares de las empresas, que es pagos al extranjero, operaciones con residentes en el extranjero, que siempre son partes relacionadas. Entonces, si vemos la parte de beneficiario controlador en combinación con otras obligaciones como pagos al extranjero, como tema de refipres, esquemas reportables, claramente en esa evaluación de riesgos y advertencias nosotros ahí es donde las vamos a exponer. Oye, aparte de beneficiario controlador, ¿qué estás haciendo con tema de esquemas reportables? Otra obligación que también es muy costosa, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tema de refipres? Son análisis que también tus auditores te van a pedir de manera anual, lo entregues para poder librarles los estados financieros o inclusive enviar su dictamen fiscal. Entonces, desde ahorita y por el mes en el que nos encontramos, creemos que se puede hacer algo muy interesante antes de que cierre el año, y por eso nuevamente les hacemos la invitación al precierre fiscal de 24 de octubre, que nos puedan acompañar aunque sea de manera virtual, para que vean esas advertencias y otras más que vamos a hacer, porque lo estamos partiendo en la parte contable, en la parte fiscal y en la parte legal. Prácticamente es eso. Sí, no, y fíjense, ya nada más que quisiera cerrar con este comentario final. Esto que menciona Luis de la vinculación que existe, ¿no? Básicamente con otras obligaciones, la verdad es que es muy importante, y por eso el tip que les estamos dando de hacerlo de forma coordinada y de verlo de forma integral es muy importante. ¿Por qué? Porque Luis ahorita menciona la vinculación que hay con las operaciones al extranjero. Acuérdense que nosotros, para efectos de precios de transferencia, ya presentamos información, ya presentamos declaraciones que ya traen información de la estructura global de los grupos de compañías, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a presentar para beneficiario controlador, porque ya hemos visto casos en los cuales la información de la estructura global que se está presentando para precios de transferencia no empata con lo que se está presentando para beneficiario controlador, y por ahí justamente van a venir las inconsistencias, y esa es la intención y eso es lo que va a evaluar la autoridad fiscal, no solamente en México, sino en el extranjero. Entonces sí hay que tener súper claro que esta obligación no es aislada, es una obligación que tiene impacto en otras áreas, en donde seguramente, si no hacemos una correcta evaluación de esta obligación, va a tener consecuencias, no nada más, insisto, de multas o de temas, digamos, que específicos, como por ejemplo que nos bloqueen alguna solicitud de devolución, que tengamos algún tema ahí en tema de comercio exterior, sino muy probablemente nos puede pegar también en la evaluación o en la posición fiscal de la compañía respecto de mi estudio de precios de transferencia y algunos otros efectos fiscales que por ahí se puedan desprender. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Insisto, esto que estamos platicando con ustedes es obviamente el paquete de prevención, pero tengan también muy en cuenta que evidentemente hay algunos puntos importantes dentro de los procedimientos que va a empezar a llevar a cabo la autoridad que también tenemos que cuidar, y seguramente va a haber muchos excesos, va a haber algunas equivocaciones por parte de la autoridad, y sepan que el hecho de que la Corte ya haya validado la obligación a nivel constitucional no significa que ya en automático la autoridad tiene carta en blanco para poder hacer lo que quiera, para poder hacer el análisis de estos temas, ¿no? Evidentemente hay reglas, hay límites interpretativos que va a tener que seguir la autoridad, y ante cualquier duda o ante cualquier problema que empiecen a presentar algunos de ustedes con algunos actos de autoridad que se empiecen a dar, tengan la seguridad que los podemos ayudar para defenderlos en caso de que sea necesario. Pues abrimos el foro al diálogo, está abierto el chat en este canal, también tienen la comunicación en redes sociales, síganos en LinkedIn, por parte de correo electrónico. En breve les vamos a estar compartiendo el link para que se puedan agregar al canal de WhatsApp que ya abrimos. La verdad es que comunicarnos por WhatsApp creemos que va a ser mucho más sencillo, porque pues todos tenemos el celular a la mano, y el WhatsApp pues casi es el de los principales caminos de comunicación aquí en México. Les dejamos nuestros datos, escaneen el código QR para que nos agreguen a sus contactos. En caso de que no nos tengan, si ya nos tienen, nos pueden actualizar con esta tarjeta. Más aparte, ahí vienen los links para que nos puedan seguir en redes sociales.
Muchísimas gracias, estamos al pendiente de las posibles preguntas que tengan en el chat, les estaremos respondiendo en breve. En caso de que sea por correo electrónico, nos damos ahí el espacio para responderles y si es necesario podemos inclusive hasta agendar una llamada. Muchísimas gracias, Bertín. No, gracias. Síganos, vienen otros temas, en breve les vamos a mandar la invitación. Hasta luego.